Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de septiembre del 2023. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Miqueas, capítulo 2, y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Miqueas 2 y segunda de Corintios 8. Los capítulos 8 y 9 de la segunda carta de Pablo a los Corintios tienen una exhortación. Estamos hablando en este mes del Señor, que ha sido nuestra exhortación. Hemos hablado de lo que implica, de lo que quiere decir. Es una voz de aliento que viene de aquel que está al lado nuestro, que nos está acompañando. Es una voz de aliento que busca en algún momento motivar, estimular, pero en algún momento también llamar la atención para que nos encaminemos por una senda justa. En estos dos capítulos hay un llamado, hay una exhortación de Pablo como compañero de los Corintios, de Pablo como él mismo expresa, como ayo, como maestro, como guía, a, a una contribución para una necesidad que se está dando en la iglesia de Jerusalén. En la Biblia encontramos diferentes llamados, exhortaciones, motivaciones y de alguna manera decirlo, una convocatoria para que el pueblo, hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la iglesia, se vinculen y hagan parte de algunos proyectos que tienen que ver con la congregación. En el Antiguo Testamento tenemos dos que sobresalen y es el llamado que hace Moisés para que como pueblo, entendiendo que habían recibido de las manos del Señor la libertad, que habían recibido de las manos del Señor provisión. Acordémonos que cuando los judíos van saliendo, o el pueblo hebreo en aquel momento va saliendo de Egipto, incluso los bienes materiales de Egipto, como dice el libro del Éxodo, el despojo de los egipcios. Ellos salieron con recursos, con joyas, con vestidos, llevaban recursos a la hora de salir de Egipto. Y en algún momento Moisés en el desierto, después de recibir una visión del Señor del anhelo que tenía el Señor de morar en medio de su pueblo y que moraría en medio de su pueblo a través del tabernáculo de reunión, a través del santuario, que es otro nombre que el Señor también le va a dar al tabernáculo. Él hace una convocatoria para edificar conforme al diseño que el Señor le había mostrado. Así que él hace un desafío, un llamado, una exhortación a aquellos que están en este camino, que van por el desierto, que van hacia la tierra prometida, para que el Señor tenga un lugar especial en medio de ellos. Sí, ese era el propósito del santuario. ¿Qué pasó? Pues después de tener el diseño, de tener la forma como debía hacerlo, además no solo se convocó a los que tuvieran o a todo el pueblo que aportara conforme había recibido en las manos del Señor, sino también que se llamó a hombres sabios, entendidos, que tenían conocimiento en artes, y menciona la Biblia que supieran de la construcción, que supieran de materiales, que supieran de colores para la edificación del tabernáculo. También David, cuando tiene el sentir en su corazón de edificar un lugar, acordémonos que el tabernáculo era una morada movible, ¿sí? Era itinerante, se desarmaba y se armaba, puesto que estaban en un camino, están en el desierto, pero ya cuando David se establece, cuando su reino se establece en Jerusalén, cuando consagra a Jerusalén como el centro de todo el pueblo de Israel,
David tiene un sentir y dice, yo moro en un palacio, yo moro en una casa firme, yo moro en un edificio, ¿sí? Ya establecido, pero el arca que representaba el testimonio, la presencia del Señor, ayer veíamos un poco por qué el testimonio, lo que contenía el arca del pacto. David tiene en su sentir de que cómo él va a vivir en una edificación buena, estable, firme, y el arca del Señor, que era la presencia del Señor, la representación de la presencia del Señor en medio de su pueblo, como estaba en una tienda. Una tienda es un tabernáculo. Este se conoce ya como el tabernáculo de David, este ya no es el de Moisés. Y David tiene entonces el sentir de edificar el templo, convoca al pueblo en una exhortación extraordinaria, donde lleva al pueblo a que reconozca que todo lo ha recibido de las manos del Señor, ¿sí? Que toda la fuerza, la salud, las capacidades, los recursos, los bienes, vienen de la parte, de parte del Señor, y Él les dice, y de lo recibido de sus manos, pues ponemos delante de ti para edificarte un santuario. Y Pablo, aquí en Corinto, en la carta a los Corintios, nos habla de un proyecto, de una colecta, así como lo vimos a Moisés con el tabernáculo, con David con el templo, pero esta tiene un propósito diferente, ¿sí? Aquellos dos tenían un propósito de la edificación de un edificio, de un lugar físico, a través del cual ellos se congregarían para encontrarse con el Señor. Ese ha sido como el propósito del templo, ¿sí? Un lugar apartado, exclusivo, diferente, un lugar donde yo pues dispongo para encontrarme con el Señor, para la adoración, para el culto al Señor, y obviamente donde el Señor también vendrá al encuentro conmigo. Ese era un propósito. Pero aquí Pablo plantea otro propósito, y es una necesidad que se está dando en la iglesia, pero ya no viendo la iglesia como un edificio, como un lugar de congregación, sino aquellos que se congregan en, ¿sí? Son necesidades que cada uno identifica en sus momentos, tanto Moisés, tanto David, como Pablo identifican en lo que es la asamblea del Señor unas necesidades. La iglesia de Jerusalén estaba padeciendo todo lo que padecía el pueblo de Israel en general. Estaban bajo una opresión romana, pero además, históricamente, los judíos habían empezado a manifestarse, habían empezado a planear la rebelión contra los romanos, y estas rebeliones pues generaban más opresión de parte del Imperio Romano. Esta opresión, pues, ¿en qué se traducía? Mayores impuestos, em, mayores dificultades, limitaciones, persecuciones. Acordémonos que la iglesia de Jerusalén es una iglesia eh, em, eh, cuyos miembros básicamente son judíos, ¿sí? Son judíos convertidos al cristianismo. Y, y esta iglesia empieza a padecer por lo que está viviendo el pueblo de Israel en general, la sociedad en general. O sea, esta situación de la iglesia de Jerusalén no es porque sean cristianos, sino porque son judíos y están bajo el dominio del imperio romano. Hay necesidades, ¿sí? Pasaban necesidades materiales, estaban en escasez, limitados, se estaba empobreciendo. Era una iglesia que económicamente se estaba empobreciendo, ¿sí? Y no se estaban empobreciendo porque pues, se metieran en deudas, porque tomaron malas decisiones, no, se estaban empobreciendo porque había una situación social, económica y política adversa que los estaba llevando a esto. Así que Pablo, en, en, en esa sensibilidad de la necesidad, convoca, y es lo que está haciendo en estos dos capítulos, a la iglesia de Corinto a contribuir. Y, y es muy particular estos dos capítulos, no es un tema fácil. Vean, no es un tema fácil ni hoy, ni es un tema fácil en la época de Pablo, ni es un tema fácil en la época de David,
ni es un tema fácil en la época de Moisés, porque, lo ha dicho la Biblia, para muchos el Dios en este mundo es el dinero, ¿sí? El amor al dinero. Y mucha gente, cuando de alguna manera, digamos, se meten con su dinero, con sus recursos, como que a mí no me toquen ese vals porque ese ya no me gusta, ¿sí? Entonces, Pablo de alguna manera muy sabia está invitando a una iglesia que tenía ventajas por encima a las desventajas que tenía la iglesia de Jerusalén. Mm, Pablo, pues muy sabio, muy sensato, sabía que el pedir esta contribución no iba a empobrecer a los corintios, pero que seguramente era un tema, generalmente cuando la gente tiene un poco más de recursos, es un poco más apretadita, ¿sí? Es un poco más limitada. En cambio, hay gente que no tiene muchos recursos y manifiesta más generosidad, que es lo que está escrito en estos dos capítulos. Entran en escena varios personajes. Entonces, tácitamente la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia que será beneficiada de este llamado que hace Pablo, una iglesia que se ha venido empobreciendo materialmente hablando, una iglesia que está sufriendo persecución. Por otro lado, está mencionada acá las iglesias de Macedonia. En Macedonia teníamos dos que sobresalen, que es Filipos y Tesalónica. Ambas iglesias o ambas ciudades están dentro de la región de Macedonia. Nos menciona a Tito. Bueno, tenemos la iglesia de Corinto. Todo esto está en estos dos capítulos. Tenemos la iglesia de Corinto y tenemos tres personajes: Tito y dos discípulos que menciona Pablo en este capítulo 8, ¿sí? Entonces, hay una necesidad identificada que está en Jerusalén. En este caso, la necesidad no es edificar el templo, sino cuidar y ayudar a un grupo de creyentes que están en una situación adversa, ¿sí? Eh, Me parece muy particular de Pablo ser muy sensible a una necesidad. Tienen hambre, tienen necesidad física, están padeciendo, están limitados, ¿sí? Así que Pablo, cuando escribe el capítulo 8, dice el versículo 1: os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces empieza hablándoles de el testimonio de, de las iglesias de Macedonia, ¿sí? O sea, les dice, esto que les voy a pedir, pues les voy a contar el testimonio de que ya hay personas que lo están haciendo, que están contribuyendo. Hay una necesidad en Jerusalén, pero aquí encontramos en las iglesias de Macedonia una muy buena actitud, ¿sí? Una disposición, así lo va a decir, a ayudar conforme lo que el Señor ha puesto en sus manos, ¿sí? O sea, cuando alguien es estrecho en su corazón, cuando alguien es limitado en su corazón, siempre piensa en que no tiene cómo ayudar, ¿sí? En que no tiene cómo contribuir. Y Pablo les va a poner un ejemplo de las iglesias de Macedonia que no necesariamente son las más holgadas en lo material, pero que a pesar de eso están dispuestos a contribuir. Dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Les está poniendo el ejemplo de una iglesia que aparentemente no tiene los mismos recursos que ellos, ¿sí? Pero que a pesar de que no tienen los mismos recursos de ellos, tienen una actitud muy sana de contribuir. Y dice, esa tribulación, esa pobreza, así lo menciona, ¿en qué abundó? En riquezas, en su generosidad. O sea que la generosidad no es directamente proporcional a los recursos que se tengan. La generosidad es una actitud del corazón de aquel que se sabe pleno en el Señor, ¿sí? Que no está estrecho en su corazón, sino que es pleno. Sabe que todo lo que tiene, lo que es, lo que hace, proviene de las manos del Señor, y que si el Señor dio, pues el Señor es el que cuidará, multiplicará y, y cumplirá también sus promesas respecto a los recursos materiales. Qué triste que los recursos materiales se convierten en una piedra en el zapato para muchos creyentes, ¿sí? Muchos creyentes desarrollan una fe ligada
digámoslo así, al estatus o a las circunstancias que rodean a su bolsillo. El bolsillo está lleno, me siento bendecido y por consiguiente me siento feliz. El bolsillo no está tan lleno, me siento limitado, me siento triste, me siento frustrado, entonces el Señor no me está bendiciendo. Hoy en día se ha monetizado la bendición del Señor, se ha materializado la bendición del Señor. La gente cuando ve un carro nuevo dice, qué bendición, pero la gente cuando ve a alguien orando, disponible, aprendiendo, no se nota tanto. Qué bendición que dejaste el cigarrillo, qué bendición que dejaste de beber, qué bendición que ahora estás estudiando la Biblia. No, la gente lastimosamente hoy por el entorno consumista monetiza, materializa toda la bendición. Pablo está diciendo, esta iglesia es pobre, esta iglesia es necesitada, pero generosa. De nuevo, la generosidad no tiene que estar ligada a los recursos materiales que se tengan. Dice entonces que incluso los tesalonicenses le pidieron que les permitiera participar del privilegio de aportar para la iglesia de Jerusalén. Imagínense, o sea, tan generosos que Pablo ni siquiera les pidió, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos dar, queremos contribuir. Es como cuando el Señor cuenta aquella viuda que dice que sacó de su carterita, permítame parafrasearlo, la única monedita que tenía y la donó. Y dice que otro que llegó, un fariseo, era de la monedita que le sobraba. Decía, ¿quién dio más? Dio más digámoslo así, en lo material el fariseo. Seguramente hay una moneda de más valor, pero para el Señor tenía más valor lo que dio la viuda porque había dado lo que tenía de sí misma. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios respecto a los tesalonicenses. Entonces les va poniendo el ejemplo en el versículo 5, les está hablando del ejemplo de los tesalonicenses y aparece en escena un personaje muy especial que es Tito. Tito, que va a ser como el líder de la isla de Creta, donde hay varias iglesias, que por eso hay una carta escrita a Tito para dar instrucciones frente a las iglesias de Creta. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Sí? O sea, Tito era el enviado de Pablo para hacer la colecta de la ofrenda para los santos de Jerusalén. Aquí hay este Pablo es muy inteligente, muy sabio, porque la gente desconfía más de entregar su dinero que a veces de entregar los hijos a alguien. Eso es lamentable, ¿sí? Porque como dice la Biblia, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y Pablo empieza a recomendar a Tito y a dos discípulos porque son los enviados para recoger el dinero. ¿Sí? O sea, insisto, a veces se desconfía más en a quién le entregamos el dinero que en a quién le entregamos nuestros hijos. Entonces Pablo está respaldando a quienes está enviando para tomar algo que a propósito. Todo recurso que las personas aportan para la obra del Señor es un recurso completamente santo, ¿sí? Porque cuando alguien aporta para la obra, ya sea para una obra de la iglesia, hablando de la asamblea, como en ese el caso del capítulo 8 de los necesitados en Jerusalén, como para la edificación del templo o cualquier otro proyecto, cuando la gente hace sus aportes a través de sus diezmos, ofrendas, primicias, ese recurso es sagrado, es santo, porque cuando alguien lo hace, y así debería ser, la motivación lo está dando al Señor, ¿sí? No lo puede estar dando ni por beneficio propio. O sea, la motivación no puede ser, si usted da esto, el Señor se lo multiplica. Eso está mal, eso no está bien. La motivación es, la Biblia me dice esto y cuando yo lo hago, lo debo hacer con alegría, con liberalidad, con esperanza, con fe, con misericordia. Así que ese recurso, de alguna manera, está representando el corazón agradecido, un corazón que teme, un corazón que tiene esperanza, un corazón obediente
Así que ese recurso es completamente santo. De allí que Pablo, cuando habla de Tito y de estos dos hombres, les está diciendo, tranquilos, que estos tienen conciencia de lo que implica este recurso que ustedes están dando para bendecir a una iglesia necesitada como es la iglesia de Jerusalén. Dice entonces de Tito, dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo es muy inteligente. Les está diciendo ustedes son entendidos, sabios, conocen, pero también contribuyan, ¿sí? Algo así. O sea, actúen, hablan muy bonito, tienen virtudes muy especiales, pero en este momento hay una necesidad. Así que ustedes tienen los recursos para contribuir a esta necesidad, abunden también en esta gracia que participaron los que no tenían los mismos recursos, que eso es lo que les está diciendo. Dice entonces el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene, versículo 10, esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino a quererlo. Me llamó mucho la atención. Ellos primero lo hicieron y después lo quisieron. O sea, obedecieron, como cuando uno hace las cosas con un poquito de regañadientes, lo hicieron al fin y al cabo. Pero cuando empezaron a hacerlo, encontraron el gusto de hacerlo. Dice, no solo empezaron a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno tiene. ¿Qué identificamos aquí? Dice, primero entonces viene la voluntad, luego el hacerlo y luego el quererlo. A veces decimos frente a cosas que nos exhorta la Biblia, es que a mí no me nace. No, no me nace. Yo no tengo el sentir de hacerlo. Aquí le está diciendo primero es la voluntad, que es la determinación, hacerlo y ese nacimiento o ese querer hacerlo vendrá en el proceso, ¿sí? O sea, disfrutar de hacer lo que el Señor me manda. Luego dice del versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra, les está reconociendo, ustedes no están mal, ustedes tienen abundancia, pero que su abundancia supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. ¿Y saben qué abundaba en la iglesia de Jerusalén? Vida de oración. ¿Sí? Pablo es muy sabio. Pablo sabe que a los corintios les falta un poquito de vida espiritual, ¿sí? Pero les sobra un poquito de, digamos así, vida material. Pero a los de Jerusalén les falta un poquito de lo material, pero les sobra de las oraciones. Generalmente cuando la gente está en situaciones más adversas, está menos ocupada y menos entretenida, ora más, ¿sí? Y busca más al Señor, intercede más, es más sensible, eh, porque su misma necesidad lo lleva, pues, ¿qué más puede hacer? No tiene tiempo ni de entretenerse, solo le queda orar. Entonces Pablo está diciendo, mire, lo que a ustedes les sobra, a ellos les falta, y lo que a ustedes les falta, a ellos les sobra. Crucemos eso para que su escasez sea suplida por su abundancia y su abundancia sea suplida o supla más bien vuestra escasez. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Vuelve a aparecer Tito, porque a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, mire que aquí hay palabras muy importantes, solícito es diligente, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él, y aquí menciona, dos discípulos acreditados para esta función. Habla de un hermano, no sé el nombre, yo no lo sé,
Pero dice, un hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Tito es un servidor reconocido, íntegro, correcto, pero también menciona a otro discípulo que es reconocido por las iglesias, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero en nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros. Aquí Pablo se involucra, es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo está diciendo, esto es un recurso abundante que el Señor ha provisto, nosotros lo administramos y también lo administra este discípulo que es reconocido por las iglesias, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo está presentándose diciendo, mire, no desconfíen, estamos administrando sabiamente, primero delante de Dios y delante de los hombres, con honestidad. Aquí viene el otro discípulo. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, no menciona el nombre, y habla de él, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea, les está dando confianza a la hora de hacer este aporte para la iglesia de Jerusalén. Mire, primero Tito, que lo conoce. Segundo, este otro hermano que es alabado por las iglesias. Y tercero, este tercer hermano, o sí, después de Tito, tercero, que es diligente, que hemos comprobado su diligencia en muchas cosas, o sea, no solo en este asunto de ir por este donativo, sino que en muchas cosas. Tranquilos, para que tengan confianza para que ustedes tengan confianza en ellos. En cuanto a Tito, vuelvo y menciona a Tito, respaldando que Tito es confiable, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Espectacular. Qué manera tan inteligente, tan sabia de invitar a una iglesia que tenía como a contribuir a suplir la necesidad de otra iglesia. ¿Sí? Y generando confianza y tranquilidad en una bendición. Porque, ¿qué es bendición? Cuando yo reconozco el favor del Señor y me convierto en un instrumento de bendición para otros. Así que, bueno, mañana seguiremos viendo qué pasa en el capítulo 9, pero aquí hay una exhortación de Pablo a que, no sé, eso también era lo que vivía la iglesia en el siglo I, al principio. La abundancia de los unos suplía la escasez de los otros. Algunos abundan en oraciones, en acciones de gracias, en busca del Señor. Otros escasean en eso, pero algunos abundan en recursos para que estos que tienen esta escasez se suplan y mutuamente podamos crecer y edificarnos. Eso hace parte también del modelo de comunidad que el Señor quería para la sociedad. En una familia hay algunos que les sobra algunas cosas, a otros les faltan algunas cosas. Que cada uno con generosidad las ponga al servicio del otro y todos terminamos siendo bendecidos y todos nos enriquecemos mutuamente. Ese es el deber ser de la iglesia, ese es el deber ser también de la vida en familia. Démosle gracias al Señor por este nuevo día a través de nuestra oración. Quiero pedirte, Padre, para empezar esta semana, que me des la conciencia de lo que tú has puesto en mis manos. La generosidad parte de ser conscientes que todo lo que somos, tenemos, hacemos, proviene de ti. La generosidad parte de un corazón agradecido contigo, que no se queja, que no se lamenta, sino que reconoce cada bendito recurso que tú has puesto en nuestras manos. Yo quisiera invitarles que reconozcan los dones que el Señor ha puesto en sus manos. Y los dones son regalos
que el Señor da al espíritu, al alma y al cuerpo. Nosotros debemos aprender a agradecer más para quejarnos menos. Digámosle al Señor hoy, empezando esta semana y este día, que le agradecemos por todo lo que ha puesto en nuestras manos. El tiempo, la salud, medios que nos facilitan. Agradecer el medio de transporte, bicicleta, transporte público, un carro. Lo que tengamos es una bendición. Es más, si nos tocara caminar mucho, es tan saludable estar en movimiento. Así que haya más gratitud en nuestro corazón, porque la gratitud anula la queja, anula la amargura. Y cuando hay gratitud y reconocimiento de que nuestras manos tú las has llenado, Señor, también nuestro corazón se ensancha ante la necesidad del otro, la necesidad de la iglesia, Señor. Yo te pido que tu bendición hoy sea evidente en nuestra mente. Es evidente, pero que nuestra mente lo perciba, que nos conduzcamos como unos bendecidos, como unos dichosos, Señor, porque tú has puesto tu mirada sobre cada uno de nosotros. Guárdanos, por favor. Cuida nuestros pensamientos de necedades, de insensateces y permítenos conducirnos con sabiduría. Bendice este nuevo día y bendecimos, Señor, esta semana en el nombre de Jesús. Amén.